Hola, muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Osvaldo Reyes Herrera. Esta es parte de la última tarea o exposición que se tiene que hacer sobre los cursos o talleres del INPI. Eh, una cosa antes de empezar, como ya se lo había comentado en grabaciones anteriores, la cámara de mi computadora se encuentra en el teclado, en la parte de abajo. O sea, si puede observar, aquí se encuentra. Entonces, mi vista va a estar hacia arriba viendo la pantalla y la presentación. Eh, Nada más como aclaratoria de por qué no veo a la cámara. Entonces, este, lo que le voy a hablar es las patentes y esas claves que transforman la vida. Entonces, para empezar, ¿qué es una invención? Una invención es algo que ha creado el hombre de tal manera que tiene una función en específico para la satisfacción de las necesidades cotidianas pues, de los humanos. Entonces, todas estas invenciones cuentan con un desarrollo tecnológico que ya ha sido protegido para su comercialización. Todo lleva un proceso y antes de poder comercializarse, tiene que estar patentado y protegido para su correcta distribución. Ahora hablemos del INPI. ¿De qué se encarga el INPI? Que es el Instituto Mexicano de la Protección Industrial. De lo que se encarga el INPI es sobre la ley de la propiedad industrial, como se lo acabo de decir. Define lo que es una invención, lo que sí y lo que no se puede proteger, así como las formas, los procesos o los trámites de protección. Eh, Cualquier ser humano, cualquier invención del ser humano puede ser protegida, no necesariamente como marca, como patente, como diseño industrial, como diferentes maneras que hemos visto a lo largo del semestre. Eh, Cada una de ellas tiene que cumplir ciertas características para que sea un tipo de protección que les corresponde. Ahora, ¿qué es una invención según el INPI? La ley de la propiedad industrial en el artículo 15 define una invención como aquella creación humana que permite transformar la materia o la energía eh, para su aprovechamiento con una función en específico que cubra una necesidad en concreto. Entonces, cuando hablamos de invenciones que pueden ser patentes, ya estamos hablando de un plus que a esas invenciones se les hacen eh, para obtener un producto protegido y un producto comercializable. Ahora, ¿qué es una patente? Una patente, en pocas palabras, es un derecho para producir o usar un invento de manera exclusiva. Aquel dueño de esa patente, por ejemplo, yo hago una invención, entonces yo antes de comercializarla busco su protección. Entonces, cuando yo obtengo su protección de nombre o de proceso o de uso, solamente yo puedo comercializarla legalmente. Eh, Esto prohíbe también la explotación de un tercero, o sea que un tercero no puede explotar sus beneficios ni mucho menos comercializarlo. Según la ley de la protección intelectual, artículo 16 y 19, hay cosas que no pueden ser protegidas. En este caso, como se ve en la lista, está la producción, reproducción y propagación de plantas y animales, todo lo que tenga que ver con seres humanos, ya sea plantas, con seres vivos, perdón, plantas, animales y el propio cuerpo humano no puede ser protegido. Ningún tipo de proceso en el que estos tres influyan no pueden ser protegidos. Eh, Tampoco se pueden proteger aquellas invenciones que carecen de un carácter técnico o que no son susceptibles a una aplicación industrial. Como se ve en la lista, puede ser cualquier descubrimiento, una teoría, obras artísticas, juegos, reglas de juegos, ni aplicaciones móviles, ni aplicaciones que nos hagan más fáciles la vida. Tampoco se pueden proteger, ni mucho menos procesos de presentación de información, ni métodos o tratamientos quirúrgicos o terapéuticos o métodos de diagnóstico. También un punto importante, no se puede proteger una invención en otro país, aunque en México no se comercialice. A lo que voy, puedo ver las bases de datos de patentes que más adelante se los voy a comentar. Pero si estas invenciones existen en otro país, pero aquí en México no se comercializan, no se pueden proteger tampoco.
Vamos con la importancia de la patente. Eh, Toda patente, como se les comentaba, tiene un orden. Primero se tiene que crear un prototipo, se tiene que crear un esquema, y antes de poder salir al mercado como una marca, eh, tiene, tiene que pasar por el proceso de aceptación de que es una invención totalmente tecnológica, que no siempre tiene que ser tecnológica, pero así se le llama porque es una invención que te facilita más las cosas. Entonces, se hace un trámite con información técnica detallado, con cada uno de los procesos, con dibujos, con las especificaciones, características. Lleva todo un proceso técnico bastante largo, disculpa, bastante largo. Eh, y también el creador de la nueva tecnología no necesariamente es aquel que lo distribuya. Yo puedo crear una nueva invención, ahora sí, patentarla y yo se la puedo vender a empresas para que sean comercializadas de la manera que yo busco, que puedan ser explotadas económicamente y yo obtengo un beneficio porque es mi creación. Como se los comentaba, hablar de patente no nada más es hablar de tecnología. Existen dos modos de presentación en las solicitudes o en los formularios. Como se puede ver en la diapositiva, cuando uno presenta una solicitud, se registra con un formato diferente, como se puede ver es MX barra A, barra el año y barra un código de identificación. Cuando ya te aceptan esa patente o esa invención, se vuelve a otra presentación que es MX, que es de México, y viene un código de identificación única de tu patente, de tu protección. Después vamos con las características. Eh, ya cuando Bueno, una característica muy grande es que aquel producto cuente con un proceso que presente una novedad internacional. Es lo que les comentaba hace rato. Tiene que ser un producto que no exista en ningún país, aunque no se comercialice en México, no tiene que existir en Europa, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en Norteamérica. No puede existir en otro lado. Tiene que ser una invención totalmente internacional, con una actividad inventiva o que resuelva algún problema determinado. Esto tiene una vigencia de 20 años. Después, ¿qué sigue? Ya cuando eh, estamos convencidos de que nuestra invención cumple con las características anteriormente mencionadas, se hace un proceso que consta de los pasos que ven en esta diapositiva, que es investigación, investigación total de lo que estamos haciendo, de los beneficios, características, de si existe o no existe. Después viene el análisis de la información, porque muchas veces pensamos que investigar significa saber de todo. Entonces tenemos que escoger muy bien la información que estamos usando y la información que vamos a usar. Después vienen las modificaciones, porque no todo va a salir a la primera. Tenemos que llevar un protocolo, un control de qué sí funciona y qué no funciona. Después ya viene la protección y una vez que ya está protegido ya lo podemos comercializar. Les comentaba de las bases de datos para verificar las patentes existentes registradas y solicitudes. Como pueden ver, tenemos SpaceNet y otras que vienen ahí, PatentScope, Google Patents, FPO, USPTO. Son plataformas, software de búsqueda especializada, bases de datos especializadas para la consulta de patentes. Proceso y duración. Esto tiene una duración. Se presenta primero la solicitud ante el INVI. Eso va a ser la fecha cero. Después se hace un examen forma. Tú llenas una forma donde te vienen ciertas características, el nombre, tus datos personales, tu dirección, lo que tú pretendes crear o lo que ya tienes creado. Eso tarda, desde la fecha de solicitud, tarda 3 meses. Después viene publicación de solicitud. Aquí es donde ya otros pueden ver que tú has solicitado una nueva patente. Esto pasa 18 meses después de que se presenta la solicitud. Después viene el examen a fondo dentro de esos 18 meses. El examen a fondo es donde ya te piden los dibujos, te piden detalladamente qué es lo que estás haciendo, qué es lo que buscas y cada una de las características que va a cumplir o funciones que va a cumplir tu nueva invención
que buscas patentar. Y la concesión de tu patente nueva es hasta los 36 meses desde que presentas tu solicitud. Como podemos ver, es un proceso no tedioso, pero que sí lleva su tiempo para poder tener ya la concesión de tu patente nueva, que es un proceso que totalmente vale la pena, obviamente, para poder eh, obtener los beneficios que tiene una nueva, pues ahora sí que una nueva invención. Para esto tenemos el siguiente diagrama que es sacado directamente del taller del INPI, que es de patentes, que les voy a dejar los links en la caja de comentarios de la presentación. Entonces, como podemos ver, tenemos el punto principal, es saber si existe o no en el mercado. De ahí parte todo lo demás, saber si es un desarrollo tecnológico o es un negocio, saber o identificar los problemas, contar con los recursos económicos porque o sea, no puedes simplemente tener una idea y no contar con recursos económicos propios para poder hacer todo este trámite. Después viene ya el tema de protección para su comercialización, su objetivo de marca, para que puedas comercializarlo de manera correcta. eh, y así es un círculo vicioso que tienes que tener en constante chequeo para, para poder obtener por fin tu patente. Eh, como conclusión, y bueno, como les comentaba, como conclusión, va a ser algo rápido. Es muy importante conocer eh, los beneficios que tiene patentar una nueva invención, saber qué se puede y no se puede patentar, porque como lo vimos en la presentación, no todo es patentable. Todos pertenecen a un rango de, eh, de identificación para saber qué tipo de protección le corresponde. Entonces, es importante saber no nada más los beneficios que tiene comercializar una nueva patente, sino también es importante conocer cada uno de los riesgos, procesos, duración que esto conlleva para tener bien en claro qué es lo que se necesita para que tu invención no corra ningún tipo de riesgo y cuente con una protección adecuada. Muchas gracias por su atención, profesora. Cuídese mucho y le mando un fuerte saludo a usted y a toda su familia.